De manera que le saludamos cordialmente a Carlos. Buenas tardes en Barcelona, buenos días en la ciudad de Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Y la primera pregunta que le tengo de un oyente, aunque nos va a sacar un momentito del tema, dándole la bienvenida a los nuevos que se van sumando. Por ejemplo, veo por aquí a Paulita, que se acaba de sumar a la sintonía. Muchas gracias, Paula, y mucha gente que llega nueva a la sintonía. No importa si usted es ateo, si usted es católico, si usted es mormón, testigo de Jehová, bienvenidos. Aquí no hacemos acepción de personas, le damos una cordialísima bienvenida a todos, inclusive algunos que dicen, a mí no me gustan esos temas de religión, pero por cultura, simplemente por ampliar mi horizonte intelectual, voy a escuchar a estos señores a ver qué cosas hablan. Usted también es cordialmente bienvenido aquí. Entonces, después de decir esto, aquí viene la pregunta que nos hacen en el chat, y es, ¿por qué Carlos Fouchán no dice la cena del Señor, sino la cena dominical? ¿Está en la Biblia cena dominical? ¿En qué versículo, en qué capítulo, en qué libro está de la Biblia eso de cena dominical? Porque cuando leen la Biblia encuentran que dice la cena del Señor. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Donizetti, por la oportunidad que se nos da para aclarar este punto también importante, muy poco, por cierto, muy poco discutido, porque se trata de una palabra que es un adjetivo, una palabra griega que es un adjetivo. Con mucho gusto lo buscamos aquí. Vamos a ver si me ayudas, y lo buscamos en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo número 20. Está en el versículo 20. En el 20. Si es posible que lo leas en cualquier edición de la Biblia, cualquier traducción bíblica, menos en la textual, y después lo leemos en la textual. Muy bien. Y en la Reina Valera del 60 me aparece, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cena del Señor. 3 palabras. Vamos ahora con la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Exactamente igual las 3 palabras. Vamos con otra traducción. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Las mismas 3 palabras del final. Dios habla hoy. Dice, el resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Veamos otra, la palabra de España. Esta dice, el caso es que en vuestras asambleas ya no es posible comer la cena del Señor. Vamos con la Reina Valera 95. Dice, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Exactamente las últimas 3 palabras. Veamos la palabra, pero ya no de España, sino hispanoamericana. Ha traducido así. El caso es que en sus propias asambleas ya no es posible comer la cena del Señor. Veamos traducción en lenguaje actual. Dice, según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Las 3 últimas palabras. Veamos en la NBI, la que usamos para nuestros devocionales, Nueva Versión Internacional. Dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Y veamos también, porque muchas veces Carlos hasta corrige su propia Biblia textual. Él dice, allí nos equivocamos, tenemos que corregir eso en la Biblia textual. Veamos cómo está y si él piensa que hay que corregirlo o les quedó bien. En la Biblia textual dice el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical. Cena del Señor, 3 palabras, aquí la volvieron 2 palabras, cena dominical. Y ya no habla de Señor, sino que habla de domingo. Y no dice la cena del domingo, sino cena dominical. Es decir, se volvió un adjetivo. Una cosa es decir el domingo y otra cosa decir dominical. Usted puede decir escuela dominical. Ese dominical, ese es un adjetivo. Pero si usted dice la escuela del domingo, domingo es un sustantivo en ese caso, no un adjetivo. Exactamente, muy bien. Entonces allí, por favor, te voy a pedir que vayamos a la nota que está en
al pie de página de Dominical. Tiene una llamada. Sí, bien, dice que vaya a la nota 114. Me voy a las páginas finales de esta Biblia y voy a leer la nota número 114. La nota 114 dice así: el texto griego registra Kuriakón de Hipnón, cena dominical. Repito, en el griego solamente hay dos palabras. Kuriakón de Hipnón. Lo digo la tercera vez. El Nuevo Testamento griego solamente dice dos palabras. Kuriakón de Hipnón. Se traduce cena dominical. Nótese que Kuriakón es un adjetivo proveniente de Kuriakos, utilizado en la terminología normativa de la iglesia primitiva como imperial o señorial. En castellano, su equivalente por etimología latina es dominical, de dominus, que es señor. Este adjetivo ocurre dos veces en el texto bíblico, y debemos suponer que su aplicación adjetival comenzó en Grecia, ya que no existe un correspondiente semítico. La frase con el genitivo, cena del Señor, que por cierto no aparece registrada en ninguna parte del texto griego, podría haber sido utilizada en lugar de la adjetival. Pero el autor sagrado no trata aquí de indicar pertenencia, como sucede por ejemplo con logos tou kuriou, que es palabra del Señor, o parousias tou kuriou, que es venida del Señor, sino de destacar la ocasión de un acontecimiento. El significado profético de este día, Salmo 118:24, se cumplió por la resurrección de Jesús, Mateo 28:1, que junto a sus apariciones posteriores, Mateo 28:9, Lucas 24:13, Juan 20:14 y 19, 20:14 y 19 y el 26, hicieron del Kuriaké Emerá, o Emera, Kuriaké Emera, el día especial en que los discípulos se reunían para partir el pan, Hechos 27. Los antiguos registros de la Didaye mencionan la costumbre primitiva, reunidos todo Kuriaké, domingo, su día especial, partid pan, 14:1. La importancia de traducir Kuriakón como adjetivo que es, no puede subestimarse, pues por este solo vocablo por única vez en la Biblia se establece y determina la frecuencia de la cena conmemorativa hasta que Él venga. Así como los panes de la proposición eran colocados sobre la mesa nuevos cada semana, Levítico 24, del 5 al 8, así la expiación ha de anunciarse nueva cada primer día de la semana, en solemne obediencia al que dijo, haced esto en memoria de mí. Reina hizo bien al traducir. Yo estaba en espíritu en el día del domingo. Apocalipsis 1:10, la versión Reina Valera de 1569. Sin embargo, no fue consecuente en 1 Corintios 11:20, aun tratándose de la misma palabra. Insistimos, si los inspirados apóstoles hubieran deseado indicar propiedad, bien sea de la cena o del día, habrían escogido el genitivo, lo cual no hicieron. De manera que por cuanto la presencia de Kuriakón y Kuriaké son inobjetables, se debe traducir cena dominical y día dominical, respectivamente. Así como lo tradujo en Apocalipsis 1:10, yo estaba en espíritu en el día del domingo. Él no dice en el día de domingo, no dice yo estaba en espíritu en el día del Señor, sino en el día de domingo, ¿no? Así se debe traducir la cena de domingo. Exacto, o en el día dominical. Porque es que adjetivo. Cuando tú dices, tú has puesto un ejemplo muy bueno, escuela dominical. ¿Qué te suena a ti, escuela dominical? ¿Que le pertenece al domingo o que se da el domingo? Que se da el domingo. Exactamente, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical. La cena del primer día de la semana, la cena que se reunían para comerla toda la semana. Por eso la expresión cena del Señor no existe en la Biblia. Y todas las versiones tienen que proceder
a corregirlo, simplemente. Eso es tan sencillo como eso. Bien. ¿Qué quiere decir genitivo? Porque tal vez doña Lola, que a esta hora está preparando, arreglando y planchando y lavando ropa en su casa, dice genitivo. ¿Eso con qué se comerá? ¿Qué será eso? El genitivo se come porque es tuyo. Indica pertenencia. Pertenencia ya. Sí, o sea, fíjate bien, un genitivo, por ejemplo, es ¿cómo te explico? Vamos a ver. La casa de Rodrigo. Mira, te voy a explicar un genitivo que debes ahí defenderlo a capa y espada. A ver. Carolina de Barrios. Ah, bueno. Iglesia de Jesús. Bien. Iglesia de Dios. Yo le digo, tú sabes que aquí en España no se utiliza el apellido de casado en las mujeres, ¿no? Ah. En España, cuando vino Mari Carmen, le hicieron su pasaporte español, porque ella es española, le hicieron con su apellido de soltera, sus dos apellidos de soltera. Ella en Venezuela se llama Mari Carmen Ferrer de Fuxán, pero en España se llama María del Carmen Ferrer Oliveras. Ya. Entonces, aquí no se usa la pertenencia. En América Latina sí se usa la pertenencia. En Estados Unidos también se usa la pertenencia. Entonces, eso es un genitivo. Entonces, en la Biblia no está el genitivo. No dice deinon tu Kyrios, sino dice Kuriakon deinon. No es cena del Señor, sino cena dominical. Entonces, al decir que no es de pertenencia, no es que Pablo no está interesado en decir a quién le pertenece la cena, sino cuándo se hace la cena. Bien. Ok, Carlos, dejémoslo allí, cerramos el paréntesis y nos metemos al tema que nos ocupa por estos días, el verdadero evangelismo. Muy bien, entonces abrimos el estudio del capítulo número 3 en la confianza de que todos los alumnos nuestros pues ya hayan bajado, ¿verdad? Tú lo colocaste, sí. ¿Te dio tiempo? Perfecto, muy bien. Entonces, en caso de que no lo tuvieran, no es tampoco vital porque para eso estamos dando la clase, pero sí es bueno que traten de bajarlo cuando sea posible, lo antes posible, para que le den un estudio, lo puedan imprimir, puedan resaltarlo, puedan releerlo, porque es muy importante, esto es demasiado condensado. El tercer capítulo del estudio de Schaffer se llama Convicción por el Espíritu. La convicción por medio del Espíritu. El hermano Schaffer tiene varios párrafos aquí y después de una bastante larga introducción nos va a hacer pasear por las palabras, por 3 palabras específicas que son las cuales el Espíritu Santo hace una obra de convencimiento en el inconverso. Y estas 3 palabras son, todos las conocemos y las recordamos, de pecado, de justicia y la tercera, de juicio. De juicio, sí. Muy bien. Entonces, después que termina de hacer esas 3 menciones, siempre dentro de este tercer capítulo, entonces hay un segmento importante dedicado a la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Recordemos que estamos hablando de las fuerzas del evangelismo verdadero. De manera que esto es un capítulo sumamente importante, lo mismo que los otros, porque es como si estuviéramos asistiendo a una clase de esgrima. Una clase de esgrima, Donizetti, donde hay una espada que se nos da muy afilada, de doble filo, donde tenemos que aprenderla a manejar. Y lo primero que hay que hacer es aprenderla a empuñar.
porque tú te imaginas si vamos con una venda sin poder ver, se nos pone una venda delante y al tanteo pudiéramos eventualmente, si estamos cegados, pudiéramos eventualmente tomar la espada por la hoja y dañarnos profundamente, ¿no? Ayer casualmente estuve viendo en la noche una película sobre los Amish en los Estados Unidos, esta secta que tiene estas costumbres de vida que se dicen creyentes, pero en realidad lo que se han impuesto es unas reglas allí terribles, de un peso terrible para sus vidas y no son en absoluto felices por estas cuestiones religiosas. Y pensaba mucho en este asunto de cómo se puede tomar la espada por la hoja y hacerse daño, no en la mano exactamente, sino en el alma, ¿no? Bueno, muy bien, entonces dice Schaffer en la introducción de este tercer capítulo, Convicción por el Espíritu, dice así: tarde o temprano, todo ganador de almas se percata que la mayoría de los inconversos no comprenden la seriedad del estado de perdición en que se encuentran. Tampoco se alarman, los que se pierden, tampoco se alarman cuando se les avisa y advierte de este peligro. Y aun siendo personas inteligentes y estando atentas y listas para aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en sus vidas materiales o intelectuales, parece haber una especie de sombra, de indiferencia y apatía hacia las cosas que pueden asegurarle una relación correcta con el único Dios verdadero. Todas las ofertas de gracia con las bendiciones presentes y futuras de los redimidos son oídas casi sin interés y sin una reacción o respuesta razonable a lo que se les está diciendo, porque le estamos hablando de la vida y de la muerte. Los oyentes pueden ser afectuosos, agradables y bondadosos. Probablemente sientan compasión hacia el sufrimiento y hacia la necesidad, pero su estado pecaminoso delante de Dios y la imperiosa necesidad que tienen de un Salvador son extrañamente desechadas por ellos mismos. Se acuestan a dormir sin temor y cada día se despiertan a una vida ajena a todo pensamiento, libres de cualquier obligación hacia Dios. El ministro que es fiel pronto aprende con asombro, para su tristeza, que la más cuidadosa presentación de la verdad y la invitación más apasionada no produce ningún efecto en ellos. Y naturalmente surge la pregunta: ¿cómo pues podrán ser alcanzados con el mensaje del Evangelio? A esta introducción tan dramática y terrible, yo añadiría lo siguiente: no nos dejemos nosotros impresionar por esas campañas que crean, bajo una metodología psicológica, crean un estado apropiado, un ambiente donde la persona es llevada a confesar a Jesucristo. Y después de un tiempo vemos que eso es pura paja, no quedó nada de eso. Estoy hablando de un llamamiento cierto para un convencimiento alejado a la parte emocional del individuo, a la parte sentimental, sino que apela a una razón despertada acerca de la necesidad de aceptar el plan de redención. Entonces, la respuesta, ¿cómo podrán ser alcanzados por el mensaje del Evangelio? La respuesta a esta pregunta consiste en entender correctamente la causa de la indiferencia de los incrédulos y en adaptar métodos de trabajo en los cuales haya una cooperación con el Espíritu Santo
para seguir el programa divino de salvar almas. Esto no es como a mí me parezca o como a ti te parezca, sino como a Dios le parece. O sea, ¿en qué momento y hasta qué punto Dios quiere que nosotros hagamos tales o cuales cosas? ¿Cómo es que Dios nos quiere utilizar a nosotros como evangelistas? Esto es descrito en el siguiente pasaje. Dice así el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Este pasaje apenas necesita ser comentado más allá de una pequeña referencia al significado exacto de la palabra evangelio, como es utilizada en este caso que acabamos de citar. Es un sistema de verdad, el evangelio, un sistema de verdad que Pablo recibió como una revelación especial. Si quiere lo leemos en Gálatas 1:12, por favor. Buscamos en la Biblia Gálatas capítulo 1, versículo 12. Y leemos Gálatas 1:12 en la Biblia, que dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Mesías. Este es el evangelio que él llegó a llamar más tarde mi evangelio, el evangelio de Cristo y el evangelio de Dios. Eso después lo pueden leer ustedes detenidamente en Romanos 2:16, Filipenses 1:27, Primera de Timoteo 2:2. Es el tema más limitado en la historia de la vida de Cristo que narran los 4 evangelios del Nuevo Pacto. Es el más limitado. Esto no es el evangelio del reino, ni el otro evangelio de las obras, ni el evangelio eterno que predica el ángel en Apocalipsis. Es un tema sumamente muy limitado, para que en mí, en el Señor Jesucristo, como Él dijo, tengan el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Entonces, sin embargo, es el fundamento exacto de la salvación por la cruz de Cristo a través de la gracia de Dios. Es la revelación total de la propiciación divina por los pecados, ya que fue una misión mayor que la que el judío podía anticipar, pues se extendía también a los gentiles. Es la oferta de Dios para la salvación del mundo en esta edad. Muchas veces uno piensa, bueno, pero ¿por qué este mensaje tan importante es tan absolutamente corto y condensado? Precisamente es corto y condensado para que no haya, como decía Pablo, para que no haya excelencia de palabras, sino el poder de Dios. Entonces, estas son las grandes diferencias que hay. Nosotros como evangelistas no tenemos que convencer a nadie. Tenemos que, mediante el anuncio, esperar que el Espíritu Santo haga la obra que ha prometido hacer y que la palabra de Dios no vuelva vacía, pero con confianza, no creyendo que depende de nosotros que no vuelva vacía. Si Dios la manda por medio de nosotros, pues gloria a Dios. Nosotros somos como un aparato de radio, pues, donde simplemente hablamos. Pero la palabra de Dios confiamos en que no volverá vacía. Por el Evangelio, continúa diciéndonos Schaffer, fueron traídas a la luz la vida y la inmortalidad. Por el Evangelio, quien saca a luz la vida y la inmortalidad, quitando antes la muerte, es el mensaje del Evangelio. Y únicamente por la redención y la declaración de esas condiciones bajo gracia, una persona puede llegar a convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Ahora bien, este asunto de ser librado de la potestad de Satanás a Dios, veamos bien.
estando a punto de ser librado de esta potestad de Satanás a Dios, el Evangelio está encubierto por todo el poderío y la sabiduría del diablo. Está encubierto. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Está encubierto. Para el incrédulo está encubierto. Muy bien. Por eso dice Casiodoro de Reina en su prefacio, en su amonestación de la Biblia que él hizo en 1569, dijo, intolerable cosa es a Satanás que la palabra de Dios salga a luz, porque por este solo hecho su reino de tinieblas es destruido y los hombres que él tiene cogidos en prisiones de ignorancia se le escapan a la luz gloriosa de hijos de Dios. Entonces esto no lo puede tolerar Satanás. ¿Qué no puede tolerar? La palabra de Dios. Mira, yo me acuerdo una vez que unos hermanos me dieron un testimonio tremendo a mí de un crecimiento evangelístico pero que había alcanzado proporciones enormes y que hoy en día nosotros lo podemos ver en Brasil. O sea, eran épocas, estoy hablando hace casi 40 años, donde se evangelizaba en el Brasil de una manera, pero con una respuesta tremenda, y una campaña similar por medio de entrega de porciones y tratados, pues se había hecho en Argentina. Y en Argentina no dio el mismo resultado que en Brasil. Entonces, uno de los hermanos le dijo allí a otro, que eran de las sociedades bíblicas, le dijo, pero ustedes, ¿qué es lo que entregan? Bueno, nosotros entregamos predicaciones de fulano de tal, de mengano, estudios bíblicos de fulano de mengano. Y le pregunto, ¿y ustedes en Brasil qué entregan? ¿Nosotros qué entregamos? Nosotros entregamos el Evangelio según Juan, la palabra de Dios. Nosotros evangelizamos solamente con porciones de la Biblia, no con mensajes hechos por hombres. Entonces, ¿qué pasa? Tú me dirás, bueno, pero es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque Dios ha prometido. Lo que ha prometido Dios es en función de su palabra, no de la predicación de los hombres. Entonces, esto, bueno, fue una cosa, ellos cambiaron lógicamente esto y les trajo algunos resultados mejores. Pero lo que quiero decir, que el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, está encubierta por todo el poderío y la sabiduría del diablo. Y él no va a pelear por el asunto de que se enseñen doctrinas y hasta teología, no tiene problema, mientras la palabra de Dios no surja. Esto sí. Entonces, la doctrina de Satanás, me gustaría que la leyéramos en 2 Corintios 2, 10 al 12, por favor. Dice 2 Corintios 2, del 10 al 12. Y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia del Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Exactamente. Entonces, allí nos está diciendo que el diablo tiene sus maquinaciones, y esas maquinaciones componen su doctrina. Tiene un plano, una doctrina, igual que la tiene la Biblia, igual que la tiene Dios, así como Dios tiene su sistema, su orden, así como Dios tiene su anuario, Satanás tiene su calendario, así como está la doctrina bíblica, también está la doctrina satánica, que así como Dios tiene la astronomía, el diablo tiene la astrología. Así como Dios tiene la numeración bíblica, el diablo tiene la numerología bíblica, o la numerología. Entonces son todas verdades deformadas, convertidas al final en mentiras, para confundir. Entonces, así como Dios tiene la fe, el diablo tiene la religión. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar siempre atentos. Leemos por favor en 1 Timoteo 4, 1 al 2. Dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Y en Apocalipsis 2:24 leo yo: pero a vosotros y a los demás en Tiatira, a cuantos no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo, no os impongo otra carga. Entonces vemos que hay una doctrina, hay un orden satánico, hay unos principados, unas potestades, unas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un orden angélico caído que conforma el cosmos satánico. Una de las palabras que más lamentablemente está traducida en la Biblia porque generaliza es la palabra mundo. La palabra mundo uno piensa generalmente en el planeta Tierra, pero no es, en la mayoría de las veces, la palabra que ha sido traducida como mundo es cosmo o cosmos. Y conlleva primeramente la tierra y el cielo, y no solamente eso, sino que se extiende a ese orden, a esa valoración, a esas escalas de valores que tiene Satanás del éxito humano, del reconocimiento, de la política, de todas estas cosas. ¿Cuál era el gravísimo pecado de Herodes? ¿Cuál era el gravísimo pecado de Herodes? ¿Por qué Jesús lo llamó zorra? Pues por los planteamientos políticos que tenía. ¿Por qué? Porque los planteamientos políticos le quitaban la esperanza mesiánica al pueblo. Entonces eran como las zorras que se comían los frutos de la vid antes que pudieran dar ¿cómo se llama? Dar el racimo de uvas. Y entonces esto era una cuestión, el evangelio social es una trampa de Satanás. No es que no tenemos que pensar en los pobres, claro que tenemos que pensar en los pobres, pero pobres siempre tenemos. El asunto es que nosotros tenemos un enemigo que es Satanás y que tiene a su vez una potestad que lo obedece o que lo obedecía hasta hace algún tiempo atrás, que es la muerte, y entonces nosotros tenemos que anunciar la palabra de vida al príncipe de la vida, al autor de la vida, y esta es nuestra lucha, y no podemos dejarnos fácilmente drogar o, ¿cómo te puedo decir yo? Distraer, exactamente, distraer por bombas de humo. ¿Me comprendes? Porque muchas veces dejamos de hacer lo importante porque estamos haciendo lo urgente. Y lo urgente no es importante, porque al final de cuentas, pobres o ricos, sabios o necios, todos nos vamos a morir. De manera que lo que tenemos que anunciar aquí es la resurrección de los muertos. Y esto es lo que no le gusta de manera alguna al diablo. Y otra cosa que no le gusta es la absoluta gracia de Dios. La gracia completa, total de Dios. Eso no le gusta. Entonces, desde Adán en adelante, él ha sabido insuflar, invadir al hombre de ese espíritu terrible de obras que cree que es para hacer cosas. Y esto no se escapa en este momento de la predicación del Evangelio. Entonces quieren ver los frutos, quieren ver cuántos hay, 3.000, 4.000, 500, 200, cuántos aceptaron al Señor, levanten la mano, quieren ver. Y esto no es para ver, esto es simplemente para obedecer a Dios. Dios sabe si quiere llamar a uno, a Lidia, la vendedora de púrpura, o quiere llamar a 3.000 como hizo con Pedro en Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? Este programa de Satanás ha consistido siempre en la perfección moral obtenida mediante el esfuerzo propio u obras personales. Por favor, leámoslo en Isaías 14:14. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión. Este es bueno, yo no sé por qué exactamente aquí
Schaffer cita esto, pero está bien, es la imitación que Satanás quiere hacer de Dios. Él quiere imitar a Dios. Recordemos que Satanás le dijo a Jesús, al autor del universo, Satanás le dijo a su creador, le dijo, todos estos reinos me han sido dados a mí, y a quien quiero se los doy, y a ti te los daré si te postras y me adoras. Ahora, fíjense ustedes hasta qué colmo llega este asunto de Satanás, de pedirle a Dios que lo adore a él. Por eso dice aquí, subiré sobre encima de las nubes, estableceré mi trono en las regiones del norte y seré semejante a Elión, a Dios. Su programa de autosuficiencia, que solo resulta en gloria personal, contrasta con el verdadero principio de la fe salvadora, por medio de la cual uno descansa solamente en Dios para cualquier transformación. Con esto yo creo que leemos Romanos 8:29 y vemos cómo está el chat en preguntas. Dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Esto es una transformación que Dios se ha propuesto hacer. Dudar de ella es dudar de Dios. Entonces, yo creo que lo podemos dejar hasta allí, como está el chat, y seguimos con esta larga introducción, porque ya nos dieron las 15:00. Sí. Bueno, esto lo podemos dejar para mañana. Jesús Homero Camayo Belalcázar dice, ¿qué son los apóstatas y cuáles doctrinas de demonios? Y por acá dice Antonio Andión, una de las palabras más conocidas que viene de la misma etimología de cosmos es cosmético. Relacionen eso con las obras de Satanás. Qué coincidencia, ¿no? Se usa para maquillar. Está bueno el maquillaje. Sí, el maquillaje. Bueno, Carlos, nos dieron las 9 de la mañana. ¿Usted tiene que las 3 de la tarde? Exactamente las 3 de la tarde. Entonces, las obras, la apostasía quiere decir alejarse de la verdad divina. Entonces, cuando uno es apostata, por así decirlo, comete apostasía, es que se está alejando, un alejamiento del camino, de la fe. Entonces, a esto se le llama apostatar. ¿Y cuál es el mensaje de Satanás? Son las obras humanas, el programa de autosuficiencia que te hace creer que tú necesitas para ser acepto delante de Dios. Esto es el plan más engañoso. Sus obras de justicia, dice que ellos se disfrazan, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Muy bien, entonces será hasta mañana. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros a esta hora.